Son las 10:26, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, la Z101, y vamos a recibir una comisión que nos visita, encabezada por Néstor Saldívar, el director auxiliar de Asuntos Públicos del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Néstor, introduce esta comisión que nos visita. Buenos días, Néstor. Muchísimas gracias, don Willy, don Álvaro, Nayit y todos los demás integrantes. Disculpen porque el tiempo es corto y no le digo todos los nombres, pero bueno, seguimos. Estamos aquí de manera especial, hemos compartido con Mitri Jiménez en la Z101 Digital un encuentro maravilloso para traer a Irene Caso, antigua directora de noticias y presentadora de la cadena Univisión. Ella estará desarrollando actividades profesionales y una de ellas es mañana una conferencia especial que se titula Equidad de Género, Periodismo y Modernidad. Pero pertenece a la iglesia. Ella es de la iglesia, bueno. Es miembro de la iglesia, gracias por la precisión, don Álvaro, sí. Y está con nosotros. Esto ocurre en el marco de la celebración del 40 aniversario de la Iglesia de Jesucristo en el país, que llegó al país el día 7 de diciembre de 1978. La iglesia, como parte de estas celebraciones y conmemoraciones, tiene los recursos disponibles, como en el caso de Irene Caso, la trae al país y tenemos este compartir con periodistas, con comunicadores en toda la República Dominicana, que dicho sea de paso, lo hacemos en coordinación con el Colegio Dominicano de Periodistas, el profesor Adriano de la Cruz, el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, que lo preside Cristal Acevedo, y la misma universidad. Así que estaremos mañana con mucho gusto recibiendo a todos los comunicadores y periodistas con este importante tema con nuestra querida Irene Caso. ¿Dónde va a ser eso? Eso será en el Auditorio 1 del campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en la Lincoln con Bolívar, ese recinto que tiene la universidad ahí. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque ¿quiénes fueron los santos de los últimos días? Qué muy buena pregunta, don Álvaro. Jesucristo, nosotros creemos en la misma organización que existió de la iglesia primitiva. Esto es apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, diáconos. Jesucristo mismo, si vamos a Efesios, vamos a encontrar que él llamó a los primeros miembros de la iglesia y se llamaron así santos. Nosotros creemos en que el canon de escritura no está cerrado, sino que está plenamente abierto, y que hay profetas y apóstoles que revelan la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Y el nombre de la iglesia como tal, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nosotros creemos como miembros de la iglesia que fue revelado por Dios en escritura moderna. Y no es un capricho de hombre que él ha querido poner este nombre para nosotros, sino que nosotros entendemos que vino por revelación directa de Dios a su profeta para que se le pusiera ese nombre. Finalmente, por mi parte, mormones, ustedes también, mormones, pero ¿por qué? Excelente, muy buena también, toda su pregunta excelente, don Álvaro. La Universidad del Aire. No, increíble, ya lo estoy experimentando muy de cerca. La realidad es que Mormón viene por el Libro de Mormón. Uno de los frutos más interesantes del profeta José Smith, que lo consideramos como profeta de la restauración, porque creemos que la iglesia, que fue antigua, se restauró, fue traer como fruto la traducción de lo que conocemos el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El Libro de Mormón es un volumen de escritura para nosotros sagrado muy semejante a la Biblia, dividido en capítulos y versículos, igual, que acompaña y fortalece las verdades que la Biblia enseña para todo el mundo cristiano. Y entonces nos dicen los mormones porque creemos en este libro. Y mormón, el significado semántico, si vamos a la etimología, vamos a encontrar que mormón significa hombre bueno. Y fue uno de los profetas porque creemos que el Libro de Mormón relata la vivencia de Dios con sus hijos, pero en el continente americano. La Biblia habla de la experiencia de Dios con sus hijos en Oriente. Pero entonces tenemos el Libro de Mormón de la experiencia de Dios con sus hijos en Occidente o en las Américas. Por consiguiente, decir mormón es decir que hubo un profeta como Abraham, Moisés y todos los demás profetas del Antiguo Testamento, pero en este momento. Y Mormón compiló, vamos a decir, un compendio que se conoce hoy como el Libro de Mormón. Tomó de las planchas de metal donde se escribieron, estos antiguos habitantes escribieron en planchas de metal y juntaron estas planchas. Y él fue llamado a juntar las planchas más importantes que hoy se conocen como el Libro de Mormón. Y es de ahí que viene el nombre de mormones. Que dicho sea de paso, fuera del aire, nuestro presidente actual, el presidente Russell M. Nelson de la iglesia a nivel mundial, más de 16 millones de miembros en todo el mundo. ¿Estadounidense? Correcto. Y médico cirujano que trabajó
trabajó muy de cerca con el desarrollo de las válvulas artificiales del corazón, eso para investigar. No sé hacer mucho hablar de eso, pero lo menciono como nota al margen. Y entonces él estuvo en el país recientemente, y antes de llegar al país, antes de venir aquí de visita, como decía Irene, motivó a la membresía de que empezáramos a decir a todo el mundo que somos la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y que invitáramos a nuestros amigos de la prensa, comunicadores, que así lo dijeran, pero que es muy fácil decir mormones, pero ya sabemos, un mormón por el libro de Mormón. Quisiera yo ser como fue Mormón, un hombre justo, realmente, que se relata también su vida en esas páginas sagradas de Escritura. Excelente explicación, sí. Un hombre muy brillante, excelente expositor. Sí. Muchas gracias. Tenía que ser de La Vega. La visita de ustedes es muy oportuna, porque hace apenas un par de semanas, por una información que salió y comentábamos, llegaron algunos comentarios sobre la iglesia y los miembros de la iglesia, y se hablaba de que una de las cualidades era que se practicaba la poligamia. Así ¿verdad? Es. Sin embargo, alguien nos aclaraba que eso fue en una época, que ya no es una generalidad, aunque todavía sí existe. ¿Cuál es la realidad de eso? Bueno, una causa inmediata para excomulgar a cualquier miembro de la iglesia es si se casa con más de una mujer, o en el caso de la mujer, con más de un hombre. Eso no es considerado para nada. Existió antes del siglo XIX, en los inicios de la iglesia, así como existió con Salomón y existió con otros profetas en la antigüedad. Se reveló, y así mismo como se reveló para que se quitara, para que se eliminara la práctica de la poligamia. Todas las personas que actualmente pertenecen a la iglesia denominada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sea en Utah, en Estados Unidos, en República Dominicana, en cualquier lugar, puede saber que será sometido a un consejo disciplinario y será expulsado de la iglesia, es decir, excomulgado. Y este es el proceso disciplinario. No llevamos para nada el concepto de la poligamia, no lo vivimos. De hecho, inspiramos a nuestros miembros a ser fieles con sus esposas. El convenio más sagrado, o el contrato más sagrado que se hace en el templo que mencionaba don Álvaro, en la Bolívar, ese templo emblemático que solo hay 160 en el mundo entero, allí se sella, se junta la familia por esta vida y por la eternidad, y eso comprende que no viole esos convenios sagrados, de que sea con su mujer y con su esposo por esta vida y por la eternidad. Me gustaría preguntarle a la invitada Irene Caso, a ver, a mí las fáciles, las ¿qué vamos a fáciles. ver? Sí, ¿qué vamos a ver en esa conferencia, en esa participación que usted va a tener con ese interesante tema? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Me siento como en casa. Yo hice radio durante 2 años también allí en Utah, y también noticias muchos años, y ustedes lo saben, en televisión la noticia una tiene que estar más compuesta. Sí. En radio uno puede compartir más como realmente una es, así que me siento como en casa. Gracias por la oportunidad, y bueno, decirles que estoy enamorada de su país y solo llevo aquí horas, así que cuando me vaya yo creo que me quedo aquí a vivir. Pero bueno, muchísimas gracias. La invitación y básicamente mi intervención mañana en la Universidad Pucamaima será para hablar un poco de la diversidad de género dentro del periodismo, y lo puedo pues explicar desde un punto de vista personal. A veces el periodismo y los medios de comunicación es un medio muy de hombres, están cambiando muchísimo las cosas, y vengo de visitar a sus compañeros en los medios digitales, y yo diría que la sala estaba dividida 50-50. Aquí veo que les falta una mujer en esta mesa, así que estoy pidiendo empleo. Estoy pidiendo empleo desde ahora. No, pero un poco hablar de eso, de la transición, cómo se está modernizando, cómo cada vez somos más mujeres, pero cómo también como comunicadores, como periodistas, tenemos esa responsabilidad de promocionar la equidad de género. Comentaba antes también en medios digitales como a veces y lo he vivido yo en mi propia sala de redacción, a la hora de entrevistar a un experto, buscamos a un hombre, vamos a hablar de salud, en cáncer, buscamos a un experto, un doctor. No tenemos muchísimas mujeres igual de especializadas. Entonces, hablar un poquito de cuáles son los pasitos pequeñitos que se puede hacer desde nuestro punto de vista como comunicadores para promocionar esa equidad de género. Y luego también pues tocaremos un poquito el tema de la modernidad. Nuestra profesión está cambiando muchísimo ahora con los medios digitales, las redes sociales. Creo que son una gran ventaja porque tenemos información con el chascar de un dedo, o bueno, con el clic de una computadora, pero también viene con mucha responsabilidad de corroborar
corroborar esa información que nos llega, de no ser tan rápidos a la hora de comunicar algo sin haber corroborado la veracidad. Creo que eso también es importante como comunicador, siempre mantener ese criterio, ¿no?, de veracidad. Así que esos y otros temas, ¿no? ¿Cuál es tu nacionalidad, mi amor? No lo nota, caballero, española. Se le nota, ¿no? Sí, a la legua. Te iba a decir, pero a veces uno puede... No, española y ya... ¿Y desde cuándo funciona la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? ¿Desde qué siglo viene? Bueno, en 1830 la iglesia fue restaurada, con José Smith a la cabeza dirigiendo este proceso de organización. Y bueno, a la fecha casi ya tenemos a la vuelta de esquina. ¿Quién lo sustituyó? Bueno, después del profeta José Smith, entonces vino Brigham Young. En honor a él... Brigham Young, sí. Pero ese fue asesinado. No, él no. Él no fue asesinado. Smith, Quien fue José Smith fue asesinado. Smith fue asesinado, Así ¿verdad? es. Sí. Y en honor a Brigham Young, el segundo presidente de la iglesia, bueno, existe hoy la universidad privada más grande de los Estados Unidos, la Universidad de Brigham Young, que está en Utah. Exactamente, así es, está en Estados Unidos. Ustedes lo controlan casi todo en Utah. Bueno, una manera de verlo rápidamente podría ser eso. Hay muchos miembros, un gran porcentaje de las personas viviendo en Utah son miembros. La política la controla. Sí, sin embargo, es un detalle interesante. Solo el 40% de la membresía total de miembros de la iglesia está en Estados Unidos. El 60% está fuera. Oh, qué interesante. Estamos hablando de una iglesia global. Estamos hablando de una iglesia que, como edificios que vimos, que Álvaro mencionó, el Templo de Santo Domingo, solo existen 160 porque hay muchas capillas. Pero estos edificios son especiales. Es como el Templo de Salomón, el Templo de Jerusalén, estos templos que se construyen con gran elegancia para el Señor, porque entendemos que es la casa del Señor. Pero es eso, es una iglesia global. Tenemos a Irene, que es de España, que está viviendo en Estados Unidos, que casó allí, tiene sus hijos y trabaja hoy en día para la iglesia después de haber trabajado por muchos años con Univisión dentro de lo que es asuntos cargo públicos. Prestigioso. Sí, claro, y eso lo trae aquí. Por ello está aquí, por su experiencia y por el trabajo que realiza para la iglesia. Hablando, Irene, de tu experiencia periodística en los Estados Unidos, todos esos años en Univisión y otros medios. Él es estadounidense. ¿Así? ¿De qué parte? No, soy nacionalizado. Viví en New Jersey, Pensilvania, básicamente. Él es estadounidense de pero Jacagua. Nací en un campo de Estados Unidos que se llama Jacagua. Irene, por tu experiencia, ¿cómo está hoy, cómo tú ves el ejercicio del periodismo hoy en Estados Unidos en la era Trump? Es complicada. Yo me alegro de haber salido a tiempo, por así decirlo. Hace 1 año y medio yo he realizado el cambio de estar trabajando en los medios muchos años a estar ahora pues en un aspecto más de relaciones públicas en el Departamento de Asuntos Públicos para la Iglesia. Así que la era Trump me pilló casi la transición, ¿no?, por así decirlo. Pero creo que es una era muy interesante cuando tienes a un presidente de Estados Unidos criticando y atacando a la prensa y diciendo que son fake news, que son noticias falsas. Se crea una dinámica muy distinta. No es la misma dinámica que ha habido en otras ocasiones. Creo que ahora más que nunca es importante que el periodista y el reportero tengan más que nunca la meta de reportar la actualidad tal y como sea, sin importar el tipo de apoyo, sí, ¿no? Pero el evento, por ejemplo, de llegar al extremo de confiscarle, de retirarle sí, la credencial de la Casa Blanca a un periodista. Sí, no, eso nunca se ha visto antes en ninguna administración. Desde luego tiempos, yo creo que de mucho desafío, ¿no?, para comunicadores, para canales, y ya no solo en la era Trump, es que el mundo está cambiando, ya la comunicación no es la misma ahora que hace unos años, o sea, todo está cambiando, las salas de redacción, la manera de comunicar, los medios digitales están cambiándolo todo también, así que yo creo que la principal labor de hoy en día de comunicadores y periodistas es intentar adaptarse a esta nueva realidad, pero siempre teniendo, yo es que vuelvo a lo mismo, y es la neutralidad y de verdad tener, no sé, esa ética e integridad de periodista y que eso se transfiera, ¿no?, a la hora de reportar y comunicar esa información. Aquí ha habido una gran transformación, ¿verdad? Gran progreso. Se ha avanzado mucho, pero en la mayoría de los casos no hacia adelante, sino hacia atrás. Sí. En un periodismo negativo, ¿verdad? Lleno de libelo y de gente incapaz, de estúpidos, de analfabetos, ¿verdad? De payoleros. No, hombre, no. No hemos progresado, como señala Irene, al ritmo que debemos progresar. Exacto. Muchas cosas modernas, mucha tecnología, muchas cosas, pero el elemento humano deja mucho que desear.
La verdad hay que decirlo sinceramente. Exacto, pues ahí queda. Y ustedes tienen una gran responsabilidad. Yo creo que son en esta misma mesita donde están ustedes pueden mandar ese mensaje, ¿no? Tenemos unos 30 años haciendo Exacto. esto y además hemos promovido los cambios. O sea, tú has visitado nuestro digital y puedes sentir, pero ¿Sí? Z ha sido uno de los primeros promotores de este cambio y siempre manteniendo nuestro eslogan de que usted no cambia la Z cambia para usted. Y permanentemente estamos haciendo esa radio que ha marcado la diferencia. Por eso usted está hoy en la radio, porque en la República Dominicana la Z es la radio. Qué privilegio. Pero usted no tiene relación, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Ustedes rechazan las cosas de la Iglesia Católica. No, para nada. De hecho, déjeme decirle algo. El año pasado se realizó aquí el primer simposio de libertad religiosa del Caribe. ¿Y sabe dónde se hizo? En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Eso. ¿Quién nos recibió allí? ¿Quién estuvo dando la palabra de bienvenida? El padre Alfredo, quien es el rector magnífico de esta universidad. Allí participaron más de 250 delegados de más de 12 países del área del Caribe, incluyendo Argentina, Chile y Estados Unidos. 15 países en total, para tratar que la libertad religiosa como derecho humano fundamental, claro. que es propiciador incluso de la libertad de expresión. O sea, cuando tú hablas de libertad religiosa, tú lo estás asociando también a la libertad de expresión propia que ustedes protegen, defienden y promueven como periodistas y comunicadores. De manera tal que la relación con la iglesia es bastante buena, es muy buena, con muchos obispos, con parte del episcopado dominicano, y así la mantenemos, haciendo actividades en el corte académico, en el corte también que tiene que ver con lo religioso, impulsando asuntos en concreto que nos unen, no solo con la Iglesia Católica, sino con todas las demás denominaciones cristianas y de otra índole, porque creemos en ese derecho de la libertad religiosa. ¿Ustedes apoyan el aborto? No, nosotros somos pro vida realmente. Nosotros alentamos a nuestra membresía a que tome con mucho cuidado el tema de tener hijos, ¿verdad? Claro. Que se preparen bien, que puedan entender que la vida es superior a todo. Nuestro presidente de la iglesia recientemente ha dicho y ha señalado, él como médico, después de unos pocos días ya ese corazón empieza a latir y por tanto hay vida. Y esa vida hay que defenderla. ¿Y la eutanasia? La eutanasia, quitarse la vida de manera voluntaria, eso es algo... Una persona desahuciada, bajo horribles sufrimientos y dolores, imposible de ser rescatada, y esa persona padeciendo, y la ciencia médica no puede hacer nada ya por esa persona. Ahí no procede tampoco. La vida la da Dios y la quita Dios, y entonces de la misma manera como entendemos ese principio, entendemos que Dios tiene su voluntad. Y algunas cosas pueden ser pruebas para unos individuos aquí en la tierra. Y esa prueba lo que hacen es ayudar al individuo como tal que la recibe directamente y también ayudar a sus familiares que están pasando el momento difícil y aprenden cosas en la vida debido a ello. Y ahora mismo las vírgenes y los santos de la Iglesia Católica, por ejemplo, la Virgen María, por ejemplo. Nosotros creemos que ella fue la madre de Jesús. E instamos a nuestras mujeres, como Irene Caso, que la ven vestida de manera muy modesta, a que vistan, por ejemplo, como vestiría María hoy. Que sigan su ejemplo de vestimenta, de conducta, de virtud. Ahora nosotros adoramos al Padre en nombre de Jesucristo su Hijo, porque por medio de Jesús nosotros llegamos a la figura del Padre, tal como dicen las Escrituras. No nos hacemos imágenes, tenemos muchas, sin embargo, cuadros hermosísimos, artes que nos ayudan a recordar episodios de la vida de Jesús y de la vida, verdad, del cristiano como tal. Sin embargo, no adoramos nada de esto. Nuestra figura central de adoración es Jesús. Control de natalidad, planificación y el control de natalidad, ¿cómo lo enfocan ustedes? Eso es un criterio que nosotros entendemos que cada familia debe considerarlo en estricta oración. Cada familia tiene un albedrío, ¿no? Tiene su albedrío, la libertad de elección, que el Señor lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, así lo entendemos, y debe mantenerse inalterable. Por consiguiente, una familia ha de orar, ha de pensar y ha de tener claro cómo tratará ese tema, porque hay circunstancias especiales que uno no puede mandar en ellas, situaciones especiales que tienen que ver con algún tratamiento específico a nivel médico de la pareja, que tiene que ver con sus deseos propios, los deseos muy personales, y es algo que nosotros aconsejamos a la membresía que lo considere muy bien en oración y que también acuda a los profesionales competentes en caso de que sea necesario para tomar una decisión. Hay un debate hoy en el mundo
y sobre todo en Estados Unidos, donde ustedes tienen el 40% de su base de sustentación, que es el tema de la legalización o no de las drogas, la posición de la iglesia, sobre todo la marihuana, la posición de su iglesia en torno a eso y si se legaliza o no la marihuana. Estando Irene aquí, que viene de allá, y hay una proposición allá, ella puede hablar. Sí, en Utah recientemente se sometió a votación la legalización de la marihuana. La iglesia no está en contra de la legalización de la marihuana, está en contra del uso recreacional de la marihuana, pero cuando se trata de temas médicos, si va a servir para aliviar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, y siempre y cuando sea recetada por un médico, controlada, que es mucho de lo que se debatió en Utah, la manera de hacer esto, crear cierto tipo de dispensario donde solo esas personas que vienen por un médico pueden obtenerla. La iglesia apoya la marihuana medicinal, únicamente medicinal, el uso terapéutico de la medicina, de la marihuana medicinal. Hay un juicio final y por lo tanto todos vamos a volver con el juicio final. ¿Hay una resurrección? Correcto, claro que sí, nosotros creemos en esa resurrección y la celebramos cada vez que el mundo cristiano también la celebra para el tiempo de la Pascua. En Semana Santa nosotros estamos ahí pensando en ese acontecimiento tan importante de que como Él venció la muerte, Jesús, nosotros tendremos la oportunidad y todos seremos llamados a esa resurrección, resucitaremos para tener un juicio. Y así como dicen las Escrituras, unos estarán a la izquierda y otros a la derecha, y aquella ocasión se verificará, tal como se expresa y como nosotros la tenemos de manera doctrinal, sucederá. El Señor vendrá en poder y gran gloria a juzgar al pueblo, a juzgar a las personas que no usaron su albedrío de manera inteligente o sabia, o sí lo usaron. Unos irán de un lado para heredar gloria y vida eterna con Él, y otros irán a otros grados. Hay en nuestra creencia, nosotros tenemos los grados de gloria tal como la luna difiere del sol, el sol de las estrellas, y así mismo lo explica el grado de lo terrestre, el grado de lo celeste y el grado celestial, que es la más alta de las glorias. Y nosotros creemos que para entrar en el más alto de esos grados, el hombre y la mujer tienen que estar casados, no solo por esta vida, sino por las eternidades, que eso es una de las cosas más importantes y hermosas que se realizan en el Santo Templo de la Bolívar que usted señaló. Sí. Hablabas ahorita de la libertad religiosa. ¿Ha confrontado la Iglesia problemas de carácter ideológico en algún país que no se le ha permitido penetrar por problemas ideológicos? Bueno, en nuestros inicios, los pioneros de la iglesia que vinieron de Inglaterra y de diferentes partes del mundo, América, después que abrazaron esta fe, tuvieron que pasar la 1001, como decimos aquí, porque fueron perseguidos por lo que creían precisamente. Entonces, orientado en esa persecución religiosa que hubo a principios de la iglesia, 1830, 40 y siguiendo adelante, la iglesia defiende y entiende que la libertad de religión es un tema que debe no solo hablarse de él, sino promoverse y defenderse desde más alto, de la más alta legislación de un país, que es la Constitución propia, y tener legislaciones especiales que establezcan cómo se regirá esa libertad de religión en todos los grupos que hayan, que crean, esa libertad de culto, esa libertad de creer, esa libertad de expresar sus ideas como entienda que debe hacerlo. Porque en los tiempos de la Guerra Fría a ustedes se le acusaba de ser agente de la CIA. Bueno, entrando aquí ahorita esa pregunta también, imagínate, viniendo al principio muchos jóvenes de Estados Unidos, blanquitos, ¿verdad?, con camisa blanca, una placa, caminando en la calle con una mochilita. Sí. La gente, la impresión sin conocer, va a decir, este hombre anda investigando, aquí, viene de la CIA, son de Estados Unidos, hay que tener cuidado. Pero para nada, eso nunca ha sido así. De hecho, hoy, ¿cuál es la labor de esos jóvenes a propósito? Excelente. Aquí tenemos cerca de 600 misioneros en República Dominicana. Pero tú puedes ver un filipino aquí. Tú puedes ver un chileno, un mexicano, un brasileño, de cualquier nacionalidad, fácilmente te lo encuentras árabe, aquí. por ejemplo, también. Árabe es muy difícil tener un árabe, pero sí lo encontrarás de muchas nacionalidades. Y hay 600 aquí en 3 misiones diferentes. Misión Santiago, Misión Este, que cubre la parte este del país, de Santo Domingo hacia el este, y la Misión Oeste a la parte sur también. Ustedes, finalmente por mi parte, 40 años que llegaron, ¿verdad? 40 años, sí. El 7 de diciembre de este año. ¿Cómo ha crecido
la orden aquí. Excelente. La Iglesia de Jesucristo empezó con personas que se cuentan con las manos, con los dedos de las manos. Hoy son más de 134,000 miembros registrados de la Iglesia en República. Están registrados. Claro, la Iglesia lleva registro individualizado y por familia de cada miembro de esta Iglesia. Más de 134,000, ha participado en proyectos de ayuda humanitaria, de manera muy impactante, con las sillas de rueda para personas que no pueden moverse por sí mismos, porque nosotros creemos en la autosuficiencia y promovemos la autosuficiencia, y una de las formas que a través de ayuda humanitaria y bienestar damos esas donaciones. Pero también un proyecto muy importante, recuperación del patrimonio documental. A Álvaro le gusta mucho eso, cuando escucha eso. A través de la Junta Central Electoral, usted lo mencionaba, se han digitalizado más de 32 millones de registros de actos del Estado Civil. Es decir, usted, si es de otro lugar que no sea Santo Domingo, don Álvaro, San Juan de la Maguana, usted no tiene que ir a San Juan de la Maguana, pero parte de eso tiene que ver con el proceso de digitalización. Comprendo. De que usted pueda ir a cualquier oficialía hoy a buscar su acta de nacimiento, y de alguna manera la Iglesia ha sido parte, a través de acuerdos institucionales, por medio de su ONG, que es Family Search, para hacer esto a través de misioneros voluntarios y manos voluntarias en todo el mundo. El presidente John F. Kennedy es el único católico que ha sido presidente de los Estados Unidos. Sí. El único presidente católico. Ha habido un presidente mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Casi ha habido uno, Mitt Romney, ¿verdad? Mitt Romney, republicano. Bueno, Mitt Romney. Todavía no. Todavía no. Pero está, sí, ahora se religió, ahora senador. Como senador, ¿verdad? Senador, así es. Como senador, Mitt Romney, sí. No. Tiene posibilidades. Bueno, señores, oye, gracias. Cuántas cosas interesantes que yo no sabía. Gracias por estar con nosotros. Éxito en su actividad. Mañana a las 7:30 en el auditorio 1 de la Pucamaima, el campus de Santo Tomás. Irene va a estar allá. Irene es la conferencista. Entonces yo voy. El gobierno. Z101.